Respetados estudiantes, a continuación vamos a ver derivados financieros. Así las cosas. Entonces, ¿qué es un derivado financiero? Contrato que pacta la compra o venta de un activo a un precio determinado en una fecha futura. ¿Es una definición simple? No. Aspectos más relevantes. Ejemplo, si la acción de una compañía se transa hoy a 30 pesos, la pregunta sería ¿cuál podría ser el precio justo hoy de dicha acción si vence o cumple, tiene su madurez dentro de un mes? Entonces la pregunta trae más interrogantes. ¿Cómo es posible conocer hoy el precio dentro de un mes de nuestra acción? ¿Cierto? De derivados financieros, ¿cierto? Pues hoy no se puede saber cuál será el precio de la acción en ese lapso, pero sí es posible fijar un precio justo hoy para esa acción, ¿cierto? Precio justo, llamémoslo de aquí en adelante valoración, porque se desea o se necesita fijar el precio para comprarla dentro de un mes cuando me paguen el sueldo, por decir algo, o la tengo y quiero venderla dentro de un mes. Entonces, ¿cuál es esa necesidad? Necesito fijar los precios de un derivado financiero o un futuro hoy. Necesito fijar esos precios para hacer una transacción en una fecha futura. Esto genera la creación de lo que llamamos de aquí en adelante y vamos a tratar creación de un contrato derivado. ¿Qué es esto? Que adquiero un derecho y o una obligación. ¿De qué? De comprar o vender un activo financiero en una fecha futura cuyo precio depende o se deriva del precio de contado del activo subyacente. Características: son una operación financiera, su cumplimiento y liquidación se realiza en una fecha posterior, su valor razonable depende de uno o más subyacentes, es decir, principales. Ese valor razonable es, por decir algo, no tengo la acción de Ecopetrol, pero nosotros podemos transar una negociación sobre eso. Yo les hablaba a ustedes acerca de la lotería. Uno hace una rifa, pero no saben qué número va a caer la lotería. El subyacente o el principal es la lotería, pero sin embargo yo estoy vendiendo una rifa. ¿Cierto? Se puede o no requerir de una inversión neta dependiendo si son celebrados en el mercado legítimo o a través del mercado legal. En este pongo de ejemplo la bolsa de valores, ¿cierto? Y deben establecerse un monto nocional, el monto nominal que debe decir en su faz título y las condiciones en que lo vamos a pagar. ¿Qué es el subyacente? Ese título principal es la variante que yo observo. Puede ser un activo, un precio, un valor, una tasa de cambio, una tasa de interés o un índice. Junto con ese nocional y las condiciones de pago, pues eso me sirve para estructurar y liquidar un instrumento financiero derivado. Entonces, un subyacente puede ser un dólar, pueden ser acciones en el mercado de renta variable, puede ser un TES en el mercado de renta fija, o pueden ser índices como el Standard & Poor's o en Colombia el Colcap, etcétera, ¿cierto? Y en el mercado legítimo, pues un subyacente es un forward. Un forward en el mercado legítimo o en el mercado TC es lo mismo que hablar de un futuro en el mercado legal, en el mercado de la bolsa de valores. ¿Cuál es qué otras hay? Opciones y swaps, ¿cierto? Esos son unas clases de subyacentes que hay. Elementos para un derivado financiero: la intención, primero, de la transacción, yo voy a comprar o vender. La naturaleza de esa transacción es el segundo elemento. Obligación o derecho que se adquiere. El cuarto elemento sería el plazo, ¿sí? El plazo de vencimiento o maturity, o la madurez del cumplimiento de ese contrato. El otro es muy importante y por eso está en color rojo, el precio, ¿cierto? El precio es el valor nominal, o en finanzas se llama el nocional de la transacción que vamos a hacer. ¿Y quién determina estos elementos? Pues la mayoría de las personas o agentes que transan ese contrato, ustedes y yo, si es que vamos a hacer el contrato entre ustedes y yo. El precio no puede definirse a libre discreción. ¿Cómo así precio, profesor? Pues ese precio es el que vamos a negociar nosotros a la madurez, al vencimiento del contrato. En los derivados de la bolsa de valores, los estandarizados, los legales, hay menos libertad. Ese precio futuro es lo que denominaremos de aquí en adelante, les decía yo, valoración. La valoración de un título, de un contrato derivado. El objetivo es determinar la valoración, el precio justo de ese activo en una fecha futura.
Finalidad económica, ¿cierto? La finalidad del mercado de capitales, ¿cierto? Realizar la transferencia eficiente del capital entre agentes superavitarios que les sobra plata y los deficitarios que necesitan, están buscando un préstamo para hacer una inversión, para hacer un edificio, para armar una empresa, entonces tienen un déficit de dinero. Hay gente que ahorra o que invierte y son superavitarios. Ejemplo de cualquiera de todos los bancos y las empresas emisores de acciones e inversionistas. Entonces sería cuál la finalidad económica del mercado de derivados. Pues realizar la transferencia eficiente de los riesgos a los que se están expuestos los diferentes agentes del mercado, ¿cierto? ¿Y qué agentes intervienen ahí? Pues de acuerdo con las necesidades que tenga el mercado, aparece uno que se llama el coberturista, y lo conocemos ahí como los hedge fund. Los hedge fund o fondos que le ayudan a uno a cubrirse. Estos mercados o este agente busca transferir a un tercero el riesgo financiero que le puede afectar con el fin de eliminar su exposición a determinado riesgo. Ejemplo, los exportadores, ellos no son expertos financieros, necesitan alguien que les ayude a hacer planeación financiera. Entonces aparecen los coberturistas, los fondos de cobertura, ¿cierto? Entre otras cosas porque el exportador lo que busca es pactar o asegurar desde hoy el precio de la tasa representativa del mercado, a la cual podrá vender, ¿cierto?, los dólares que recibirá producto de las ventas en el futuro. Digamos, en el caso de Colombia, los exportadores de café, los exportadores de flores, los exportadores de aguacatejas, ¿cierto? Pues ellos usan los derivados para cubrirse y cubrir esas exposiciones generadas debido a riesgos financieros. Por su objeto social, si ellos son exportadores, pues asumir ese tipo de riesgos no hace parte del objetivo de su negocio. Entonces los derivados para este tipo de agentes sirven para que ellos se cubran en los tres estados financieros básicos: el flujo de caja, mal llamado flujo efectivo, que me ayuda en las exportaciones, importaciones, pagos de deudas. Así las cosas me ayudan a la variación que puedan presentarse en los flujos que está comprometida esta entidad. El estado de resultados, mal llamado estado de pérdidas y ganancias, y me ayuda a mirar los ingresos, los costos, la depreciación, los pagos de intereses. Ejemplo de una inversión neta de un negocio en el extranjero frente a variaciones en la conversión de la moneda, ¿cierto? O de negocios que tenga la entidad en otros países. Y el estado de situación patrimonial, mal llamado balance general, sí, me ayuda a cubrirme por las inversiones, la deuda, el valor razonable, esa valoración, ese precio justo de intercambio de activos o pasivos que tenga la entidad, ¿cierto? Y como estamos de acuerdo en las necesidades, aparece otro agente, el creador de mercado. La función es crear liquidez en el mercado. Compran y venden contratos derivados para generar una utilidad o realizar intermediación en los precios, ¿cierto? Aprovechan la volatilidad existente en los mercados financieros. En el caso colombiano, los creadores de mercado son unos 10 o 12 bancos, que son los que tienen mayores transacciones en el mercado financiero. Entonces, si el gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, quiere emitir unos TES o unos bonos, entonces eso lo hace a través del Banco de la República, y al hacerlo a través del Banco de la República, el Banco de la República no es un banco comercial, entonces llama a los mayores bancos, a los más grandes, para que creen mercado. Esos creadores de mercado entran en el mercado, en la emisión primaria. El Banco de la República le vende en nombre del gobierno los títulos y a un buen precio, y estos creadores de mercado entonces aprovechan, ¿cierto?, y compran esos títulos al Banco de la República y se lo venden a los demás bancos comerciales y al público en general en una cosa que se llama el mercado secundario. Es decir, aprovechan la volatilidad existente en los mercados financieros. También aprovechan posibles valoraciones o depreciaciones en los precios. ¿Qué buscan esos creadores de mercado? Una remuneración, ganarse la plata en el margen de intermediación entre la emisión primaria y la emisión secundaria. Buscan la remuneración entre las posturas de compra y venta. La postura de compra se llama bid-ask spread o bid-offer spread, ¿cierto? Es el de venta, el bid-offer spread. Spread es como la brecha
la ganancia de un determinado activo en un determinado momento. También buscan movimientos de los precios tomando posiciones y generan unos inventarios de riesgo. Y sobre ellos es que intentan generar utilidades ellos, ¿cierto? Ejemplo, si esperan movimientos alcistas, es decir, toman posiciones largas. Cuando yo compro un título y creo que va a subir, yo estoy largo. Entonces yo compro títulos porque espero que suban, que suba su precio, ¿cierto? Pero si pienso que va a bajar, entonces veo que va a haber un movimiento bajista, tomo posición corta. Entonces cuando yo creo que algo va a bajar, entonces tomo una posición corta, lo que tengo lo vendo y cuando esté a más bajo valor vuelvo y lo compro, ¿cierto? Y hay otro agente de mercado importante, el de la especulación, ¿cierto? ¿Cuáles son los objetivos del especulador? Buscar el mayor provecho del capital en función de las expectativas que se tengan sobre el mercado y aprovechar sus movimientos sin importar su tendencia, ¿cierto? Entonces especulan, ¿cierto? Especulan, buscan el mayor provecho del capital, ¿sí? Buscan que suba, ¿cierto? Lo mismo sucede con otro agente dentro del mercado de derivados, el árbitro, ¿cierto? Hay diferentes definiciones de arbitraje, unas incorporan diferentes clasificaciones. Acá lo que vamos a ver es que hay un árbitro, ¿sí? Y se puede constituir un portafolio del mismo autofinanciado, es decir, que sin tener plata utiliza recursos que tengan probabilidad igual a 1 o al 100% de generar un resultado mayor a 0, ¿cierto? Porque yo no tengo nada, es decir, se lo manejo a otras personas, ¿cierto? Entonces aparece el árbitro dentro del arbitraje. Por allá en otras partes lo consiguen como arbitrador y eso no existe, la palabra arbitrador es árbitro. Ese árbitro elimina las distorsiones que pueden existir en los precios de los derivados. Entonces son diferencias que se presentan cuando la valoración, el precio justo del derivado difiere del precio del mercado del mismo. Espero que suba. Entonces el árbitro busca vender el más caro y comprar siempre el más barato, por eso es árbitro, con el fin de obtener una utilidad sin asumir el riesgo de mercado. ¿Cierto? Un ejemplo, el arbitraje de los precios en dos mercados con respecto al oro, por decir algo, si en Nueva York la onza de oro se negocia a $1.000 y en Londres la misma onza se negocia a 1.070, mire que ahí hay una oportunidad para el árbitro. Entonces, el costo del almacenaje además y el transporte es a $5 por onza, pues yo creo que es posible comprar el oro en Nueva York e irlo a vender a Londres y yo me ganaría $65 por onza, sin correr riesgo de mercado, porque 1.070 menos 1.000 me da menos $5 del transporte y del almacenaje, pues me dejan 65, pero cuidado. Las diferentes negociaciones se realizan entre estos tres tipos de agentes, el árbitro, el especulador y el coberturista, ¿cierto? Dado que cada uno de ellos tiene un objetivo diferente, esos son los tres agentes del mercado. Ahora, tipos de mercado según un lugar de negociación, ¿cierto? En derivados financieros. De acuerdo con el lugar en donde se negocian, diferencian la negociación del producto, se negocian dos tipos de mercado, los organizados, ¿cierto? Los estandarizados, los de la bolsa de valores, el legal, y sobre el mostrador, over the counter, entre las partes directamente, no es legal, pero es legítimo, ¿cierto? ¿Qué significa al contado? Que las partes del contrato definen todas las características de los derivados sin que haya un tercero que intervenga. En el organizado hay un tercero que interviene haciendo de cámara de compensación, como es la bolsa de valores. ¿Y qué definen como característica? La fecha en que va a vencer nuestro contrato, el nominal de la operación, si vamos a dar garantías o no, o me basta con su palabra. Y el legal, el de la bolsa de valores, implica estandarización, ese intermediario, ese tercero, esa bolsa, es la cámara de compensación al mismo tiempo, entonces pone las fechas de vencimiento, los nominales, todo es estándar y no hay posibilidad de cambiarlos para que yo aumente la liquidez de los productos, no me lo permiten.
Igualmente los derivados que son estandarizados de la bolsa, la contraparte de la operación siempre es la misma, una cámara de riesgo, en este caso la bolsa de valores. La cámara de riesgo central de contraparte, ese tercero, esa bolsa de valores siempre exige a uno y al otro, si es un comerciante A contra un comerciante B, un operador A contra un operador B, a cada uno le exige garantías, sinónimo de garantías, colaterales, le exige colaterales al inicio de la operación, es decir, usted va a negociar 100 pesos, yo busco que usted me dé garantías por 150, cosa que si usted falla, yo le pueda responder como tercero al comerciante B y darle sus 100, ¿cierto? Esto con el fin de mitigar cualquier riesgo de incumplimiento por parte de quien cerró la operación originalmente. Estas diferencias pues tienen impactos importantes. Determinan la valoración de ese derivado, ¿cierto? Determinan la manera en que se gestiona el riesgo, el beta o el sigma a ella asociado, o desviación estándar o volatilidad, todos esos son sinónimos. Sigma, desviación estándar, beta, volatilidad. Y especialmente traen un riesgo, que puede ser el de crédito o el de incumplimiento, ¿cierto? Profesor, ¿y en Colombia cómo funciona el mercado de futuros? Entonces, un futuro es un derivado estándar, es decir, legal, ¿cierto? El mercado se llama estándar porque el mercado OTC no está muy desarrollado en nuestro país. Se pacta la compra o venta de un activo en una fecha futura a un precio determinado. Son productos con características predeterminadas. Son definidas por la bolsa de valores en conjunto con la participación del mercado. Las características de un futuro es que es una clase de activo subyacente, la bolsa determina el tamaño del contrato, la fecha de vencimiento, el método de liquidación. ¿Y cómo funciona? Ejemplo, un contrato de futuro. Vamos a poner un ejemplo de que cuando un jugador nuestro colombiano, ¿sí?, jugó en España a principios del año o finales o en el año 2024, ¿sí? Entonces el activo subyacente es el pase de ese jugador, la propiedad de su transferencia. No le voy a poner el nombre, pero no lo llamemos, pongámosle Jaime. En abril, ese Jaime de ese año que les nombré juega para el equipo Rayo Vallecaucano y le ponemos RV. El precio del pase del jugador en abril, como estamos hablando de España, vale 50 millones de euros, ¿cierto? Pero digamos que hay un equipo blanco, el Once Caucas, lo vamos a llamar OC, ¿cierto? Ese Once Caucas está interesado en adquirir el pase de Jaime y pacta con el equipo Rayo Vallecaucano, ¿cierto? ¿Qué pacta? Una compra cuyo cumplimiento se realizará en el mes de agosto, ¿cierto?, de ese año a un precio ya de 75 millones de euros. ¿Cuál es la del cierre del negocio? Para ese cierre usted me da una garantía del 20% del monto total de la operación. ¿Cómo así? Cada una de las partes, ¿cierto?, tanto quien va a comprar como quien va a vender debe depositar, ¿cierto?, en una bolsa legal 15 millones de euros. ¿Para qué la garantía o el colateral? Como respaldo para el cumplimiento de ese negocio, ¿cierto? Entonces mire el escenario positivo que podría haber para el Once Caucas. La fecha, digamos, estamos a 30 de abril, precio de Jaime en el mercado de transferencias 50 millones de euros, ¿cierto? Pero el 30 de agosto, ¿cierto?, va a valer 90, ¿cierto? Pero como le fue tan bien, vale 90, pero usted me lo va a vender en 75, ¿cierto? Sí, entonces así las cosas entre la fecha de negociación, abril, y la fecha de maduración o maturity, que es agosto, se desarrolla, digamos, la Copa América de fútbol, ¿cierto? Jaime tiene un excelente desempeño, digamos que fue nombrado el mejor jugador del torneo, pues aumentó el precio de su pase a 90 millones de euros, ¿cierto? Pero el Once Caucas ya había pactado con el Rayo Vallecaucano un contrato de compra por el valor que tenemos ahí, que son 75 millones de euros. ¿Y qué con eso, profesor? Que Rayo Vallecaucano, como ya firmamos un contrato en abril 30, se obliga a cumplir la venta al precio acordado, ¿cierto?
Profesor, y si en agosto tiene ofertas de otros equipos a un precio mayor, el Rayo Vallecaucano, ¿cuál sería el futuro entonces? Entonces, ahí es que yo estoy pactando la obligación de compra o venta futura a un precio determinado desde el momento cero. Acá el Once Caucas termina pagando 15 millones de euros menos al 30 de agosto porque Jaime se valorizó en 75, en 90. Y había pactado 4 meses atrás el precio de compra del pase de Jaime. Y si no lo hubiera hecho, ¿qué hubiese pasado? Pues habría tenido que asumir un costo de 90 millones de euros por adquirir el pase de Jaime a finales de agosto, ¿cierto? Si no hubiera pactado el futuro, ¿cierto? Ahora, si no quiere pagar Rayo Vallecaucano, no quiere entregárselo porque está pactado que el precio de Jaime después de la Copa América mínimo en 90 y lo puede vender en 200, pues le pagará una multa al Once Caucas, ¿cierto? Igualmente, Once Caucas, por la valorización del pase, tendrá el 30 de agosto que cumplir con el contrato pactado con Rayo Vallecaucano, pagar los 75 millones de euros por Jaime. Igualmente, salir ya a venderlo a 90 o más que se ofrece en el mercado en ese instante. Entonces, a veces le sirve, lo necesitaba para el Once Caucas, pero ya vale 200, 100, 110 millones de euros. Pues eso es mucha plata, ¿cierto? Y entonces ahí, ¿cuál sería la utilidad? ¿Cuál sería la utilidad? 15 millones de euros en ese momento, ¿cierto? ¿Cuál es el escenario positivo para el Once Caucas? ¿Cierto? Que se cumplen sus expectativas de aumentar en el precio. Pero ¿qué pasó? Corrió un riesgo. Que Jaime realizara una mala Copa América, ¿cierto? Porque el Once Caucas dijo, no, yo sé que le va a ir muy bien a este jugador. Entonces, podía haber realizado una mala Copa América o que se lesionara en esa Copa América y hubiera podido disminuir en el precio su pase. Y si el precio del pase para el 30 de agosto no hubiera sido 90 sino 60, Once Caucas habría tenido que pagar 75 millones de euros porque un contrato de futuro, las partes se obligan, por eso les pongo en negrilla, a cumplir en una fecha futuro lo pactado desde el día de la negociación, ¿cierto? Entonces aquí digamos que escenario negativo para el Once Caucas, el 30 de abril, ¿cierto? El jugador vale 50 millones de euros, para el 30 de agosto el precio pactado de compra es 75, pero vale 60 o vale 50, ¿cierto? Entonces tendría que pagar, ¿cierto? Los 75, ¿cierto? Valga lo que valga ahí hacia abajo. Entonces la operación de futuros permitió fue realizar la estrategia que se denomina lo que acabamos de hacer ahí en el slide pasado, es la cobertura, el hedge, ¿cierto? El Once Caucas se cubrió. Ambos equipos eliminaron el riesgo de mercado y bien sea aumentando o disminuyendo el precio del pase del jugador, ambos les fue bien. Pactaron 4 meses atrás un contrato a un precio determinado. Ambos están cubriendo la volatilidad, el beta, que pudiera tener el precio ante hechos favorables o no, para Jaime, ¿cierto? Aseguraron desde el 30 de abril el precio del pase en una fecha futura. ¿Y cuál sería el papel ahí de la bolsa de valores, profesor? Pues que define y crea nuevos productos derivados y ajusta aquellos existentes de acuerdo a las necesidades de los diferentes participantes. Administra la plataforma de negociación y vela por el correcto desarrollo del mercado y que la gente pague. Brinda la capacitación y asistencia necesaria sobre los productos y el funcionamiento del mercado a los diferentes participantes. Genera y difunde la información sobre las operaciones celebradas o registradas en la plataforma de negociación. Atiende de manera oportuna las consultas, quejas o comentarios de los participantes relacionados con el funcionamiento de este mercado de nuestra materia. Desplegar su mejor esfuerzo, así es la bolsa, por mantener la seguridad, la eficiencia, la adecuada formación de precios, la transparencia y el adecuado funcionamiento de este mercado. ¿Sí? Y el papel de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, profesor, pues que pacta con cada una de las partes la negociación
de un contrato convirtiéndose en el comprador de todo vendedor y vendedor de todo comprador. Esa cámara calcula y exige diariamente el importe de los colaterales que aseguren el cumplimiento de la operación. Compensa y liquida diariamente las operaciones aceptadas. Supervisa la integridad de cada transacción que se realiza en el mercado de derivados. Verifica la solidez financiera de los miembros. Garantiza los términos originales que acordaron ellos. ¿Cierto? ¿Qué productos se pueden transar a través de la bolsa? La bolsa ofrece futuros sobre los principales activos subyacentes negociados en el mercado de contado. Grupos, hay futuros de tasa de interés, futuros de tasa de cambio, futuros de renta variable. Digamos, el futuro de tasa de interés, esos futuros en la bolsa de valores está conformada por los títulos de deuda pública local, en el caso de Colombia los TES, sobre los futuros sobre la tasa interbancaria que se llama IBR, y los futuros sobre la variación del índice de precios al consumidor, IPC, ¿cierto? Un ejemplo de eso, los futuros de TES de bono nocional, es un producto que tiene como activo subyacente una canasta de títulos, los TES, para cada uno de los plazos de una curva que hay de TES, ¿cierto? Y para cada plazo existe una canasta para el corto plazo, para el mediano plazo y una para el largo plazo. Cada canasta entonces está conformada por los títulos de mayor liquidez en el contado en cada uno de los plazos que les hablé. Al vencimiento del contrato se realiza la entrega física de cada uno de los títulos de la canasta. Hay otro título que se llama futuros de test de referencias específicas. Este producto tiene como activo subyacente un test específico, ¿cierto? Al vencimiento del contrato no se realiza la entrega del activo. Se liquida por diferencias, ¿cierto? Se liquida financieramente entre el precio pactado y el precio del test en la fecha de vencimiento. Hay futuro sobre inflación, ¿cierto? Producto que tiene como activo subyacente la variación del índice de precios al consumidor mensual que lo calcula el DANE. Y ese permite establecer estrategias de acuerdo a las expectativas de la evolución de la inflación en Colombia, ¿cierto? Hay otro futuro en Colombia sobre la OIS, sobre el IBR, ¿cierto? Es Overnight Index Swap. Ese OIS significa eso, es un swap, ¿cierto? Sobre repos overnight. Repo overnight es que los bancos se prestan en la noche plata, digamos el Banco de la República, un banco necesita que le preste plata en la noche porque necesita invertir en la bolsa de Frankfurt o en Asia o en Australia o a las 3 de la mañana en el IBEX, en el mercado español. Pues pide un repo overnight. Repo overnight es una operación reporto donde necesita una plata. Entonces overnight significa en la noche. El futuro también se puede trabajar sobre la tasa de interés, ¿cierto? Trabajada así. Entonces podemos negociar un futuro. El IBR es la tasa de interés de referencia de corto plazo denominada en pesos colombianos, ¿cierto? Me refleja el precio al que los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. Está cotizada para los plazos de un día, entonces también los préstamos de un día se llaman intraday o intradía. También, digamos, cuando alguien necesita plata, un banco, le dice al Banco de la República, hágame un intraday. Entonces, ¿qué necesita? No, 100 millones, deme garantías por 150, yo los valoro y con gusto le presto los 100, pero usted me los tiene que devolver antes de las 8 de la noche. O durante la noche, overnight. Yo puedo trabajar a futuro, que negociemos un futuro sobre IBR a un mes, 3 meses, 6 meses, ¿cierto? Y el OIS, el subyacente, sería la composición durante un periodo de tiempo específico de esas tasas interbancarias en la noche, calculadas y publicadas por el Banco de la República, a partir de las cotizaciones generadas por los bancos participantes en el esquema de información que tiene ese indicador. Ese futuro le permite a los inversionistas gestionar el riesgo de tasa de interés de corto plazo, ¿cierto? Y hay futuros de tasa de cambio. El activo subyacente sería la tasa representativa del mercado, los dólares. Los inversionistas pueden definir el precio del dólar en una fecha futura y de esta forma gestionar el riesgo de que fluctúe ese dólar. El instrumento les permite realizar una cobertura frente a la volatilidad de esa tasa de cambio. Existen dos tipos de contrato allí.
El futuro de tasa representativa del mercado es un contrato que tiene un nocional, un valor nominal, que sería el tamaño del contrato de $50,000. Y está el futuro TRS. ¿Y eso qué significa TRS? ¿Qué significa esa letra final? Define tasa representativa pequeña, tasa representativa small. Es un menor tamaño, pero tiene que ver con la tasa representativa del mercado, pero el nocional ya no son $50,000 mínimo, sino $5,000 mínimo. Hay otro futuro que se llama de renta variable. El activo subyacente es el índice Colcap, ¿cierto? Hay futuros de entrega física y otros de liquidación financiera. Hay otro futuro de Colcap, que el subyacente es el índice accionario del Colcap y es calculado por la bolsa de valores, incluye las acciones más representativas del mercado. Se ofrece oportunidades de invertir, teniendo como referencia el agregado del mercado de acciones colombiano en un solo activo, ¿cierto? Vencimientos de los contratos estandarizados. Entonces, cuando es en enero tiene la letra F, en febrero tiene la letra G, en marzo tiene la letra H, en abril y así sucesivamente, ¿cierto? De acuerdo con la tabla, si quiero negociar un derivado con vencimiento en el mes de agosto, debo seleccionar un activo subyacente que en su estructura mnemotécnica contenga la letra Q. ¿Cómo así mnemotécnico? ¿Cierto? El título, el ticket, ¿cierto? La identificación de cada contrato y su estructura, eso es el mnemotécnico. Entonces, digamos, aquí, ¿cierto? La TRMQ25F, ¿cierto? Tiene 7 campos alfanuméricos así. Los 3 primeros en verde, tasa representativa del mercado, significa eso, los 3 primeros identifican ese activo. Es un activo subyacente futuro que vamos a negociar, tasa representativa del mercado. El 4 carácter es la letra que identifica el mes de vencimiento, entonces vence en agosto. Entonces vamos a negociar una tasa representativa del mercado de agosto, ¿cierto? El 5º y 6º identifican el año de vencimiento, vence el 25, ¿cierto? En el año 2025, y el 7º día es la F, la 7ª letra, es un futuro. Entonces negociemos un futuro de tasa representativa del mercado que vence en agosto, ¿cierto? Y en agosto del año 2025. Entonces ese es el mnemotécnico con el que vamos a trabajar. Entonces el mnemotécnico TRMQ25F identifica el contrato futuro de la tasa representativa del mercado para vencimiento en el mes de agosto del 2025, ¿cierto? Tipos de derivados. Existen 3 tipos de derivados, ¿cierto? Derivados básicos o plain vanilla, ¿cierto? O vainilla. Se diferencian entre sí por su perfil de pagos, la manera en que se determinan sus flujos futuros. Los forward y futuros son un único flujo efectivo que se da al vencimiento. Los swaps, ¿cierto? Es otro tipo de derivado. Es una permuta futura de flujos financieros. Tienen varios flujos de efectivo a lo largo de la vida del contrato. Entonces, ojo, cuando yo negocio con ustedes un futuro, solamente nos pagamos, usted me paga o yo le compro, etcétera, al vencimiento. Si lo hacemos a 5 años, en 5 años yo le pago, usted me paga, o 1 año. Los swaps no. Mientras haya tasas de interés, o también podemos negociar que usted me entregue plata o yo le entregue plata, varios flujos de efectivo a lo largo de la vida del contrato. Están las opciones. El flujo de efectivo ahí, como nos vamos a pagar, solo ocurre si se cumple una condición determinada, ¿cierto? Hablemos de los commodities, ¿cierto? Commodities es un producto sencillo. La importancia económica y geopolítica hoy por hoy, hablando de aranceles, es un producto básico usado en procesos de producción complejos como el petróleo, producción masiva y uniforme, por eso commodities traduce mercancías. Puede que el lugar de producción sea diferente a donde negociamos. No hay diferencia entre un commodity y otro, no hay ningún valor que las diferencie. El maíz producido en Colombia no difiere mucho del de Canadá, y el valor está en las características genéricas, por decir algo, el café. Eso los hace muy necesarios y demandados en todo el mundo. La mayoría son recursos naturales, las mercancías, hay energéticos, carbón, petróleo, gas. Hay minerales, cobre, plomo, hierro. Hay agrícolas, maíz, azúcar, trigo, café, ¿cierto? Y las vacunas, es posible que un producto específico más elaborado y exclusivo sea mandado masivamente. Hoy por hoy están de boga las vacunas y eso acaba siendo producido de manera genérica, convirtiéndose en un commodity.
Digamos, Medellín va a ser una sede de producción de vacunas en estos años. Este proceso se llama comoditización. Habitualmente el sector farmacéutico hace mercados genéricos hoy por hoy, ¿cierto? También está la tecnología. Entonces tenemos commodities, computadores. Y un commodity es un producto básico a nivel internacional. Sí, son atractivos para la inversión, ¿cierto? Para comercializar está el mercado spot y el mercado de futuros, el mercado de contado y el mercado de futuros. ¿Y para qué a futuro yo necesito? Se busca dar estabilidad al mercado evitando el impacto de las fluctuaciones de precios. ¿Y para qué invierto en los commodities o en las mercancías? Porque están influidas por factores externos. ¿Sí? Entonces un caso, año 2025, Trump con los aranceles. Factor externo que le está pegando a la mercancía. El precio se altera por conflictos armados, tensiones geopolíticas o alteraciones climáticas. Trae graves consecuencias económicas o hambrunas si se trata de cereales. Igualmente son productos imprescindibles, ¿cierto? La demanda no desaparece. ¿Sí? La inversión es más segura y rentable en commodities. Hay commodities cuyo precio fluctúa más, digamos el petróleo, no es difícil de encontrar compradores, fluctúa demasiado. Entonces, en la evolución, digamos, del precio del consumo de cereales, el dinero por tonelada de consumo, es así, mire cómo evolucionan los commodities, el dinero por tonelada y a través de los años, ¿cierto? De los años. ¿Sí? ¿Y cómo hago un contrato futuro con commodities? Pues a través de un contrato forward. Es un contrato entre dos personas bilateral. No importa que no haya una cámara de riesgo central de contraparte, es jurídicamente vinculante. Entrega o recibe una cantidad específica de un activo a un precio determinado. Es decir, hay un único flujo, por eso se llama forward o futuro, y a una fecha futura, el vencimiento o maturity, que es lo que se pretende, dejar hoy el plazo y las condiciones de entrega del producto en una fecha acordada. Generalmente es un instrumento usado para la cobertura, como vimos, o para especulación, ya conocen esos términos. Ejemplo, el productor tiene una cosecha de naranjas, ¿cierto? Hoy el precio le es favorable, pero él dice, uy, al momento en que yo tenga la cosecha de naranjas, yo creo que el precio de la naranja va a bajar. Incluso mi flujo efectivo va a disminuir fuertemente, ¿cierto? Entonces me conviene el precio que tiene hoy. Acuerdo, digamos, pongo como ejemplo Jugos Hit para venderle hoy una tonelada de naranja al precio de 10 millones de pesos, puede ser, o 10 millones de unidades monetarias. La negociación, cantidad de una tonelada por 10 millones. Fecha de entrega en 3 meses. Precio 10 millones. Forma de entrega, el productor la lleva el productor la lleva o el comprador viene por ella. Aquí es el comprador viene por ella. Total, es un contrato futuro, ¿cierto? Las dos partes han fijado libremente el acuerdo en una venta futura. Ojo, hay un comprador y hay un vendedor, aunque hay una posición larga y una posición corta. Posición larga es que el productor cree que va a bajar, él está corto, ¿cierto? Y el de Jugos Hit piensa que el precio va a subir, está en posición larga. Aquí no hay diferencia entre corto y largo, entre comprar y vender, ¿cierto? La dirección que tome el precio generará ganancia o pérdida a cada una de las puntas de negociación. Se llama puntas de negociación. Así las cosas, el comprador y el productor lo que están haciendo es cubrirse, ¿cierto? ¿En qué? En el precio de la naranja. Si pasados los 3 meses el precio de la naranja aumenta, el beneficiado será el comprador, ¿cierto? Y si disminuye, pues será el campesino, el productor. Las ganancias de uno siempre serán las pérdidas del otro, entonces aparece la cobertura. Así ninguna de las partes ve como utilidad o pérdida de esto, sino como cobertura. Es un mecanismo para asegurar un precio determinado. Formas de liquidación. Entrega física, entonces cuando usted entrega un futuro, se llama delivery forward, ¿cierto? Las características de forward es no estandarizado, este mercado no es estandarizado, no es legal, es legítimo, es entre dos personas.
Obligan la entrega del producto por parte del vendedor y la recepción por parte del comprador. El productor y comprador, ¿sí?, de las naranjas están obligados a pagar el precio pactado. Se hace una liquidación financiera, si quieren no lo entregan. Entonces, cuando no hay entrega física se llama non-delivery forward. No hay entrega física, ahí es neteo de dinero. No se obliga a la entrega del producto, la liquidación por neteo, es decir, por la diferencia del precio. Acá el precio pactado son 10 millones, después de 3 meses el vendedor paga, ¿cierto? Pero el producto no se entregará. Entonces ese será un non-delivery forward, una liquidación financiera. Y si las naranjas están a 12 millones, ¿cierto? Entonces el ganador es el comprador, las compra a 10 y luego las vende a 12. El perdedor es el vendedor, ¿cierto?, que estaba corto. Vendió en 10 lo que pudo haber vendido en 12. Y entonces, profesor, pues el vendedor entrega 2 millones al comprador. ¿Y la cobertura dónde está? Pues en una situación completa, el vendedor está vendiendo a 10 lo que vale 12, pero la liquidación es financiera. Paga 2 millones más y va al mercado a venderlas a 12 o más, ¿cierto? Total vendió en 10, ¿cierto? El comprador recibe 2, compra naranjas en 12, ya había ganado 2 por el neteo de 10, ¿cierto? Y si cae a 8, pues gana el vendedor porque el productor estaba corto, pensaba que iba a bajar, ¿cierto? Pierde jugosit. La liquidación se hace por la diferencia, quien gane recibirá la diferencia y quien pierda la entregará. Ojo, forward no es necesariamente para hacer cobertura. Y entonces la especulación, porque aparece, ambas partes no están interesadas en el producto, ni siquiera están involucrados en el mercado de las naranjas, pueden ser otras 2 personas. Entonces la especulación aquí es sobre el cambio de precio. Quien compra considera que el precio subirá, quien vende piensa que bajará y está corto. Después de 3 meses habrá liquidación de ganancias o pérdidas, ¿cierto? Quien especuló al alza y el precio aumentó, ganará, y lo contrario, ¿cierto? Y si cae, pues el vendedor será el beneficiado y el comprador perderá. En este caso, Jugos Hit. Hubo liquidación financiera de no intercambio subyacente y se trabajó sobre una especulación completa, ¿cierto? Ahí. Y ahí quedamos. Un saludo.